¿Ya? Malaria y paludismo. Bueno, o paludismo. Acá tenemos, ¿no es cierto? Vamos a definir qué es lo que es la malaria y vamos a ver qué es una enfermedad de tipo aguda, ¿m? Que va a evolucionar a la cronicidad. ¿Ya? Tiene una característica porque presenta una fiebre que se le llama acceso febriles intermitente, es una fiebre característica, ¿ya? Propia de que se da en la malaria y de hecho es uno de los antecedentes sintomáticos que inducen a pensar en que el paciente puede tener una malaria. Además, esto se puede acompañar de una esplenomegalia y aquí va a haber una anemia porque el parásito va a cumplir el ciclo de vida, ¿no es cierto?, en los glóbulos rojos. Por lo tanto, estos se van a ir destruyendo y va a producir, ¿no es cierto?, una anemia. ¿Quién es el agente causal? Es un protozoo de tipo coccidio, ¿no?, que afecta al tejido, ¿no es cierto?, porque ya hemos dicho que la sangre es un tejido, ¿no es cierto?, que pertenecen al género Plasmodium y que es transmitido por, en realidad, mal dicho, mosquito anopheles, porque en realidad es la mosquita la que lo transmite, porque la hembra de la especie Anopheles es la que es hematófaga, es decir, que es la que consume, ¿no es cierto?, para alimentarse la sangre. El macho es herbívoro, él se alimenta de la parte de lo que puede succionar de las plantas, ¿ya? Por lo tanto, el agente causal propiamente tal es la hembra, ¿no es cierto?, del mosquito, del mosquito Anopheles. Vamos a ver también que existen, ¿no es cierto?, especies de Plasmodium que nos va a afectar causando la malaria, ¿ya? Es decir, no es una única especie, hay 4 especies bien reconocidas y hay una quinta actualmente, ¿ya? Que se reconocen porque tienen ciertas diferencias, ¿no es cierto?, de tipo morfológica y de acuerdo, ¿no es cierto?, también a las clasificaciones taxonómicas que se hacen. Entonces acá vamos a tener el Plasmodium vivax, ¿no?, que causa la terciana benigna. Ya les voy a explicar por qué tiene puede decir un Plasmodium de la terciana benigna. Tenemos el Plasmodium falciparum, que causa la terciana maligna. El oval, la terciana y el malarie, la cuartana. ¿Qué significa esto de las tercianas? Probablemente ustedes pueden haber escuchado la palabra terciana en relación a escalofríos que, ¿no es cierto?, se producen, ¿verdad?, cuando uno le va a subir fiebre, ¿ya? Y la gente le dice, no, hoy tuvo terciana, o sea, era unos escalofríos que movía todo el cuerpo, es una terciana. Bueno, acá lo que ocurre, esto está dado por, ¿no es cierto?, el acceso febril, de cuánto se demora en ocurrir, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de terciana, quiere decir que esta tenemos 24, 48, ¿no es cierto?, 48 horas ya comienza a producirse el proceso, ¿no es cierto?, de la tercera. O sea, cada 48 horas vamos a tener una alza térmica.
Y es benigna porque tiene una sintomatología, un daño menor que cuando el agente es el falciparum, ¿no? En lo cual se va a producir también una terciana, cada 48 horas comienza a subir, pero es de tipo maligna porque además el acceso febril se mantiene, sube y se va a mantener ahí, ¿no es cierto? Después va a bajar, pero no logra bajar hasta que no haya fiebre para después comenzar de nuevo, sino que se mantiene y vuelve a subir. Por eso que es maligna, porque además las lesiones que se van a producir con respecto, ¿no es cierto?, al, al daño a nivel de los glóbulos rojos va a ser mayor. El oval tiene terciana y la cuartana es porque sube casi a las 72 horas, comienza su ciclo. ¿Ya? Esto ya después lo vamos a explicar, guarda relación con el proceso de multiplicación que se está produciendo, ¿no es cierto?, en la parte, digamos, hematológica, digamos, ¿no es cierto?, en los glóbulos rojos, cómo se están reproduciendo estos parásitos. Eso guarda relación en el momento en que se rompen los hematíes, sube la fiebre. ¿Ya? Eso lo vamos a ver un poquito más de detalle. Bueno, veamos desde el punto de vista epidemiológico. La malaria no es un problema exclusivo de los países tropicales, como se pensaba. Solo los países tropicales es un tremendo problema porque obviamente tienen una gran cantidad de la población que se infecta con malaria, que muchos mueren por malaria y que no se ha podido solucionar. Esto es un problema global que afecta a más de 96 países. Algunos han logrado erradicarlo y bajaron porque hasta algunos años hacia atrás eran 100 países los afectados. ¿Eh? ¿Ya? Pero hay que recordar que este no es un problema. ¿Cuándo nos deja de ser también un problema exclusivo de los países tropicales? Cuando comienza la migración, ¿no? O los constantes traslados de los individuos, ya sea por un viaje de placer, por movilidad migratoria, ¿no es cierto?, que pueden infectarse con la malaria. Dice que entre 200 a 300 millones de personas se enferman de malaria cada año. Este es un número que ha disminuido, ¿no es cierto?, en el tiempo, porque en algún momento eran de 300 a 500 millones, ¿ya? Mata aproximadamente más de 600.000 cada año, ¿no? Y esto es 600.000 porque a pesar de que se ha reducido el 45% desde el año 2000, ¿no?, por las medidas que se han podido hacer, medidas sanitarias, ¿verdad?, que se han podido realizar, se ha logrado bajar. Esto era alrededor de 3 millones de individuos que fallecían cada año producto de la malaria. Tiene una alta frecuencia en las zonas tropicales y subtropicales, ¿ya? Pero no es exclusiva de ello hoy día, ¿no? ¿Por qué tiene una alta frecuencia? Porque ahí se dan las condiciones para que esté presente el mosquito que es el transmisor, ¿no? Y obviamente están en las condiciones de humedad y de temperatura para que esté este mosquito. Este mosquito que nosotros lo conocemos normalmente como zancudo, ¿no? Ustedes van a ver en seminario el anófeles y ahí van a distinguir que existen distintas especies y que solo una especie, ¿no es cierto?, va a ser el transmisor exclusivo de esta parasitosis. En Chile, en la primera región, estuvimos con malaria entre el año 1937 al 1945.
¿En qué primera región? Acá, en Arica, y también parece que tomaba parte de Iquique. Nosotros teníamos aquí presente, y en la actualidad tenemos presencia del mosquito, ¿ya? Teníamos la presencia, ¿no es cierto?, del mosquito por un lado, y los pacientes, los individuos maláricos, para mantener, ¿no es cierto?, esta infección. El anófeles, como ustedes lo van a ver en el seminario, vive una etapa de su vida en aguas detenidas, ya sean de estanque, de charcos, ¿no es cierto? Y en ese entonces existía todo lo que está la universidad en Velázquez, todo eso eran chircas, ¿no es cierto?, donde hay agua subterránea, que hoy día todavía existen esas aguas subterráneas ahí, ¿no? Pero estaban a flor de superficie, por lo tanto, el mosquito podía mantenerse porque tenía lo que necesitaba para cumplir su etapa larvaria, que lo hace en los lugares en que hay agua detenida, ¿no? Entonces, era difícil la erradicación, y quien logró la erradicación fue el doctor Juan Noé y su equipo, ¿m?, de médicos que estuvieron acá y erradicaron a este mosquito. Esa fue la forma de atacar el ciclo de vida de este parásito, ¿ya? Eliminando al vector. ¿Cómo lo eliminaron? Tapando los charcos, no les resultaba porque volvía a aflorar el agua, primero con tierra, con arena, ¿no es cierto?, rellenándolo, pero volvía porque eran napas subterráneas. Por lo tanto, usaron algo que lo aislara del oxígeno, porque estas larvas tienen que utilizar el oxígeno del aire. Tienen que estar en el agua, pero a la vez están encima del agua, ¿no es cierto?, flotando, subiendo y bajando ahí para tomar el oxígeno. Entonces lo que hicieron es colocar un tipo de aceite, ¿no es cierto?, como de petróleo, que hizo un aislamiento y las larvas no pudieron continuar con su multiplicación, o sea, con su ciclo de vida, eliminaron al vector y se erradicó, ¿no es cierto? Y hoy día, o sea, ya no hubieron más casos, ¿no? Los últimos fallecimientos fueron en el 45, había individuos que eran pacientes maláricos crónicos, ¿ya? En ese entonces, ¿no? Pero al eliminar, ¿no es cierto?, al vector, obviamente, ¿no es cierto?, se fue disminuyendo la presencia de la malaria. En la actualidad, Chile, Uruguay y Cuba están certificados como libres de malaria, que son los países que disminuyeron. Hay otro más que estaba en vía de disminución, que disminuyeron de los 100 que antes se decía. Bueno, Chile desde el año 45 ya no ha tenido casos propios. Lo que tiene, sí, son casos de migrantes, sobre todo los que están en la región metropolitana, en esos sectores, ¿no? De hecho, nosotros nos dábamos cuenta, porque nosotros cuando hacíamos los laboratorios de, de parasitología teníamos algunas muestras de malaria muy escasas, más bien solo por vivas, que es uno de los que más afectó acá al sector, y eso es lo más frecuente, el viva y el falciparum. Y teníamos solo del viva. Hoy día tenemos del viva, del falciparum, del malariae, ¿ya? Lo que no nos ha llegado es del oval. ¿Por qué? Porque los alumnos cuando van al internado se encontraban con allá que habían casos, ¿no? Y traían esos frotis que nos hacían falta. Y hoy día podemos contar con esos frotis que generalmente son extranjeros que tienen la malaria, que sufren alguna crisis, porque pueden tener crisis, y que les sacan los exámenes y obviamente aparecen las etapas parasitarias. Acá, para mostrar, ¿no es cierto?, todos los casos por cada 100.000, los amarillos es
lo que está más bajo, ¿no es cierto? A medida que el color se va oscureciendo, es donde los casos son de mayor intensidad, ¿no? Aquí podemos ver dónde están las mayores afecciones, ¿no es cierto? Y obviamente los afectados están casi por acá más o menos, al Ecuador, la línea del Ecuador, ¿no es cierto? Por eso que está en el trópico y los subtrópicos. Chile, como ven, aparece en blanquito porque está erradicado, igual que Uruguay. Y debiera estar Cuba por aquí, que todavía está un poquito amarillito, ¿no? Que actualmente sí tiene la erradicación. Ustedes ven que en África tenemos zonas con bastante malaria, ¿no? Brasil, Bolivia también tiene, ¿no? Con malaria, ¿ya? Por lo tanto, este es el mapa geográfico de distribución de casos de malaria, mostrando además la intensidad. Siguiendo con la epidemiología de malaria influye en ciertos factores. ¿Qué es lo que influye? Que existan, por ejemplo, en esos países que mostramos, que se mantenga. Hay factores geográficos, ¿cierto? También temperaturas, que estén entre 16 a 21 grados Celsius. Lo topográfico, que estén los pantanos, las lagunas, las aguas estancadas, que es donde, obviamente, esto es lo que está requiriendo ¿quién? El vector, que es el que lo transmite. La humedad tiene que ser superior a 45 para que pueda vivir el vector. Y la presencia de los humanos. ¿eh? La presencia de los humanos con respecto a la edad, la inmunidad y los estados nutricionales. Los estados nutricionales, nosotros sabemos que un individuo que tiene un buen estado nutricional va a tener también a su vez una buena respuesta inmunitaria y obviamente eso le va a ayudar, ¿no es cierto?, a defenderse de la malaria en los estados sobre todo crónicos. La edad es importante, afecta generalmente más a los niños, ¿no? No es que no les dé a los adultos, sí les da también, pero la frecuencia mayor en respecto a la edad. Con respecto ahora a la transmisión, tenemos que la infección natural, que es la que se lleva a cabo de acuerdo al ciclo de vida de este parásito, la infección natural del hombre se produce por la picadura del mosquito anófero, o sea, la mosquita entre paréntesis, la hembra, ¿no? Esto, de esa manera, esa es la infección natural que se va a producir por la picadura. Esta es una diferencia, por ejemplo, con respecto a la transmisión del tripanosoma, que no es por la picadura de la vinchuca, sino por la deyección de la vinchuca, ¿no? Aquí es la picadura, quiere decir que las formas infectantes van a estar ubicadas cerca o en las glándulas salivales, de tal manera que cuando pique, ¿no es cierto?, para extraer la sangre, para alimentarse, ingrese esta saliva, ¿verdad?, con las formas infectantes. Pero existen otras vías, y esto es el riesgo, ¿no?, de los migrantes que vienen, ¿no? Aquí tiene que estar el mosquito. Acá existe otra forma que la vamos a ver aquí en mosquito, ¿no es cierto? De mosquito característico, ¿no? No se pone en paralelo, para la colita ahí, ¿no? Tenemos las transfusiones, ¿no? Las transfusiones, hoy día hay que considerar más tener dispuesto para poder hacer exámenes de malaria, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede transmitir, sobre todo si la persona es un migrante o ha estado en países donde, ¿no es cierto?, la malaria tiene más que
una buena, digamos, una buena cantidad de individuos infectados y de mosquitos, ¿no? Que la prevalencia sea alta, ¿ya? Ocasionalmente se puede transmitir vía transplacentaria y en el momento del parto, como el parto, cuando nace, ¿no es cierto? Hay una gran salida de sangre, ¿verdad? Digamos, el niño pasa por los canales de salida y ahí va a haber cierta salida de sangre, ¿verdad? Entonces, podría ser transmitido en ese minuto, ¿no? En ese momento, ¿ya? Y la vía transplacentaria. Pero esto es muy ocasional, ¿eh? Esta vía puede ser más común si es que no se tienen los cuidados de todo. Bueno, hoy día cada vez hay una mayor interrogación de los pacientes, ¿no? Por todas las eh, infecciones, ya, infectos contagiosas que pueden transmitirse vía sanguínea. Acá tenemos la picada del mosquito, se ve medio oscuro porque está señalando, ¿no es cierto?, la piel y obviamente del sistema circulatorio. Vamos a ir viendo las características de cada uno de los plasmodium y vamos a tener acá uno que fue muy frecuente, siempre empezamos por el vivac, ¿no? Porque ha sido uno de los eh, más frecuentes, sobre todo en esta zona, cuando estábamos, ¿no es cierto?, con la malaria, y en general en el mundo, el vivac y el falciparum son los más comunes. ¿Qué forma tiene este trofozoito maduro? Es un coccidio, tiene una forma meboidea, ¿ya? A pesar de que esto es un coccidio, ¿eh? Tiene esta forma ameboidea, para ver la forma nomás, ¿no es cierto? La otra característica es que, como es un coccidio, va a tener una reproducción, ¿no es cierto?, esquizogonia, y por lo tanto va a formar esquizonte. Y esos esquizontes nosotros los vamos a poder ver en las muestras sanguíneas. Entonces, ellos generan en su esquizonte de 18 a 24 merozoitos, ¿ya? Cada esquizonte que se va a formar dentro de un glóbulo rojo va a tener entre 18 a 24 merozoitos. La otra característica es que presenta gránulos de cromatina, pero un solo gránulo de cromatina. ¿Por qué vamos a hacer notar esto? Porque vamos a ver que en eso difiere de otros plasmodios. ¿Y cuántos parásitos pueden estar infectando a un hematíe? Solo uno, ¿ya? Solo uno. Y aquí vamos a observar, porque del esquizonte, estos merozoitos, va a ocurrir lo que ocurre siempre, van a infectar otros glóbulos rojos, se van a seguir multiplicando, y en una de esas, ¿no es cierto?, va a entrar un solo merozoito y va a formar los gametos. Y vamos a tener que se va a formar el gameto femenino y el masculino, ¿no? Este femenino y el masculino. Y los ambos son esféricos, difieren fundamentalmente más bien en el tamaño mismo, pero son esféricos. Y lo otro que se va a observar que en el hematíe se van a formar unos gránulos que se llaman los gránulos de Schaffner, ¿ya? Unos gránulos que se va a ver el hematíe y se va a ver que tiene una serie de gránulos, además del parásito, ¿no? Además del parásito. Aquí vamos a ver entonces lo que acabamos de decir y lo vamos a identificar. Este es el glóbulo rojo. Acá tenemos un glóbulo rojo que ya fue infectado, que se ve que está acá, ¿no es cierto? Y este
lo que entró acá es un merozoito. Este merozoito que va a ir madurando, ¿no es cierto? Va a ir madurando. Primero va a formar un anillito muy delgadito, así como una piedra. Esto que está acá es el gránulo de cromatina que decimos que tiene 1. Y esto es como una piedra, como un anillo en piedra, un anillito delgado con su piedra, que va a ir aumentando. Aquí, con lo que se tiñe normalmente, ¿no es cierto? Tenemos que el gránulo de cromatina toma un color de la fucsina y tenemos acá el resto del citoplasma. Ya hay una vacuola en el medio, eso es lo que hace ver, ¿no es cierto?, como circular. Aquí, esta es la vacuola y acá es el citoplasma. Esto está cerrado aquí, ¿no? Y esto sigue, ¿no es cierto?, madurando hasta el estado de trofozoito. Acá vamos a tener el trofozoito, su gran vacuola, su citoplasma, ¿no es cierto? Y acá va a estar la cromatina, y esto que vemos aquí, se me pierde aquí, los granulitos medio rojitos, ¿no es cierto? Esos son los gránulos de Schaffner, ¿ya? Estos son los gránulos de Schaffner, aquí se ve más, ¿ya? Esto, este trofozoito, ¿no es cierto?, que está acá, va a madurar, ¿no es cierto?, a un esquizonte. Va a ir cambiando, se va a ir multiplicando. Recordemos que el esquizonte se forma por la división del gránulo de cromatina, ¿no es cierto?, ¿ya? Y que va a tener, se va a formar varios gránulos y se van a rodear del citoplasma. Entonces acá tenemos, ¿no es cierto?, ya esto es un esquizonte, que todavía no está tan maduro, ¿no es cierto?, tiene 2, 4, 6, 8, 9, ¿no? Y este tiene de 18 a 24. Aquí ya tenemos el esquizonte maduro, ¿verdad? 3, 6, tenemos 10, 12, 16, y debe tener otros que no se alcanzan a ver, ¿no? Y aquí, en el citoplasma, ¿no es cierto?, vamos a tener los gránulos de Schaffner. Aquí ya se produjo, ¿no es cierto?, esto se rompe, se libera, aquí vamos a liberar merozoitos que van a volver a infectar y a correr este ciclo, pero otros van a formar los gametocitos. Y acá tenemos los gametocitos, el desarrollo de los gametocitos. Y acá tenemos el femenino y acá está el masculino, ¿no? Que como más grande acá, un poco diferente, con su gránulo de cromatina. Esa es la morfología, la cual nosotros vamos a poder observar, ¿no es cierto? Disculpen un poquito, cerré porque había una bulla de por ahí. Vamos a poderlo, estos, observar algunos en el caso del VIDA, en los frotis sanguíneos, en las muestras obtenidas, ¿no es cierto?, de un paciente malárico. Veamos ahora el falcipar. Aquí vamos a encontrar ciertas diferencias. El trofozoito maduro es ameboideo, ¿ya? Ahí no vamos a tener grandes diferencias. Después tenemos el esquizonte. El esquizonte va a generar entre 16 a 32 merozoitos. Es decir, si tiene 16, ¿no es cierto?, y ya está maduro, corresponde a un falcipar. Si tiene más, ¿no es cierto?, tiene 26, 28, qué sé yo, va a corresponder también a un falcipar. Contando, como los gránulos se tiñen, entonces contando los gránulos uno puede saber de los merozoitos. Gránulos de cromatina puede tener de 1 a 2.
No todos dos, puede tener de 1 a 2, ¿ya? El número de parásitos que pueden haber por hematíes puede ser más de 1, ¿ya? Puede tener de 1 a 4 parásitos que ingresan al hematíes. Y los gametocitos, acá, tienen otra morfología. Tienen una morfología, este masculino, un micro como plátano, porque está más aguzado, ¿no? Los extremos, y el macro, que sería el femenino, como media luna, porque está menos aguzado los extremos, ¿no? Y también vamos a encontrar acá unos gránulos, pero en este caso van a ser los gránulos de Morer. Esos gránulos son los que vamos a encontrar que van a diferir, ¿no? Con respecto a la morfología que se encuentra en los glóbulos rojos con respecto a este parásito. Veamos acá. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, glóbulo rojo, que está infectado. Este tiene una forma acá, ¿no?, que es una forma marginal, o sea, que quedó en la orilla, que se refiere, este es el merozoito, que acá está, ¿no es cierto?, como un anillito con la vacuola, todo muy chiquitito, muy delgadito, con un solo gránulo en este caso, ¿no? Está en formación y tenemos acá entonces que lo sigue. Por ejemplo, acá tenemos un glóbulo rojo que está infectado, ¿cierto?, con 3 merozoitos que se ven acá, y si se fijan tiene doble gránulo, ¿no? Doble gránulo aquí de cromatina. Esto va a ir madurando, ¿no es cierto?, para transformarse en el trofozoito, y esto es lo que hace decir que es ameboide, esta forma, ¿no es cierto?, no es ovalada, no es esférica, ¿no?, ni es alargada, sino que es una forma ameboide, ¿no? No es que se movilice sino que es la forma nomás. Acá tenemos la vacuola, un gránulo de cromatina en este caso, que estamos viendo cómo se forma este trofozoito. Este trofozoito acá madura, porque acá es un trofozoito joven todavía, y este es más joven todavía, ¿cierto? Son trofozoitos jóvenes, cuando madura, por ejemplo, puede inclusive hacer división, ¿no es cierto?, de los gránulos de cromatina. Y acá tenemos ya, ¿por qué? Porque después viene la formación, ¿no?, del esquizonte, ¿no?, que va a dividir la cromatina, ¿no es cierto?, que puede dividirla entre 16 a 32, ¿no? Y aquí sigue el esquizonte hasta que tenemos un esquizonte maduro, que tiene numerosos gránulos de cromatina. Bueno, ya sabemos que el esquizonte se va a romper, el glóbulo rojo va a liberar a estos como merozoitos, van a hacer esta etapa hasta que, ¿no es cierto?, este merozoito forma el femenino y el masculino, ¿no? Esta forma de media luna y esta forma más de plátano, que inclusive, si ustedes fijan, deforma en parte el glóbulo rojo, lo alarga porque estos son más largos que anchos. Estos son característicos, ¿no? Este es diferente al vivas, al oval y al malaria. Esto es característico. ¿Alguna consulta? ¿No? Seguimos entonces. Vamos a hacer una imagen combinada de médula, porque también se pueden encontrar en la médula y se pueden encontrar en la sangre. Y este de que está acá, nosotros podemos ver de la parte de la médula, una imagen combinada, ¿no? Y acá está la parte sanguínea, donde podemos ver acá inmediatamente, si yo encuentro esto, yo estoy hablando de falciparo. Está acá, son los gametocitos.
y vemos en los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, más de un parásito y algunos que pueden tener más de un gránulo, como está acá, como está aquí. Además, hay que hacer notar que esto puede ser combinado en un sector donde existe una prevalencia y existen todas las posibilidades de adquirir la malaria. Uno podría adquirirla por virus y además por falciparum, ¿ya? Entonces ustedes al mirar a través de la microscopía, ustedes pueden encontrar de los dos tipos. ¿Ya? Entonces acá, este es falciparum, ¿no es cierto? Veamos ahora, el malariae es diferente, este trofozoito maduro es en banda, ¿ya? Aquí no es ameboide, ya vamos a ver el esquema. El esquizonte puede tener de 6 a 12 merozoitos, ¿no? Eso es lo que tiene, por lo tanto, lo elimina que sea viva o que sea falciparum. Después tenemos que los gránulos de cromatina van a ser uno, ¿no es cierto?, por parásito en el glóbulo rojo. O sea, van a tener un solo gránulo de cromatina y el número de parásitos que ingresan a la célula es uno, ¿no? Por lo tanto, eso difieren del falciparum, lo dejan fuera. Con respecto a los gametocitos, el micro son esféricos y son como esféricos como lo es el viva, pero van a tener alguna diferencia con respecto al tamaño, ¿ya? Y acá podemos observar, ¿no es cierto? Tenemos acá la formación, acá tenemos el trofozoito, ¿no es cierto?, que se está formando, ¿ya? Se fija acá, pareciera que tuviera dos gránulos, pero es donde está en el proceso de formación, que es esto. Esto es en banda, ¿se fija? Por eso que no se dice que sea el trofozoito ameboideo, que es en banda, así se ve. Que cruza, ¿no es cierto?, en el glóbulo rojo, va a aparecer de esta forma. Después tenemos el esquizonte, que obviamente, ¿no es cierto?, va también madurando, pero su máximo de merozoitos son 12. Y tenemos los gametocitos, ¿no es cierto?, femenino y masculino, donde ocupan casi todo el glóbulo rojo. Ocupan casi todo el glóbulo rojo. ¿Ya? Son, como dice, ¿no es cierto?, son esféricos, pero ocupan casi todo el espacio del glóbulo rojo. Y el oval, que es el menos frecuente, por lo menos que se ve, el trofozoito maduro tiene una forma ovoide, no es ameboideo, o sea, este va a ser más, ¿no es cierto?, es ovoide. Tiene un esquizonte que también tiene de 6 a 12 merozoitos, por lo tanto, las diferencias entre que si es oval o es malariae, vamos a tenerlo en la forma que tiene el trofozoito, que nos puede dar la diferencia. No tanto por el esquizonte, porque la cantidad de merozoitos por esquizonte pueden ser los mismos. Gránulos de cromatina también tienen uno. Número de parásitos por hematíe, 1. Y los gametocitos son también esféricos. Y acá el hematíe va a tener gránulos, que son los gránulos de Schaffner, similares a los que tiene el viva. Pero hay elementos que lo van a hacer rápidamente, uno lo podría diagnosticar. Acá lo tenemos, ¿no es cierto? Este es un merozoito joven en formación, digamos un trofocito joven,
¿no es cierto? Va madurando hasta que madura, ¿no? Por eso dice que el trofozoito maduro es ovoide, porque lo otro tiene deformaciones acá, y su gránulo, y los gránulos de Schaffner. Acá tenemos el trofozoito que empieza a continuar su maduración para conformar el esquizón, ¿no? Aquí ya podemos ver que está dividido, ¿no es cierto?, en merozoitos y que van a salir, ¿ya? Y tenemos otra característica que hay que observar, que en este se deforma el glóbulo rojo, pero si lo miran, la deformación tiene unas terminaciones acá, mire acá, ¿no es cierto? Aquí es como que está parejito y acá unas terminaciones como que se ha deshilachado, ¿no? Esto que está aquí, y eso lo hace diferente, por ejemplo, con el malariae, que también tiene de 6 a 12, pero no tiene esa terminación en el glóbulo rojo. ¿Se fija? Esa terminación es como que se haya deshilachado. Y acá tenemos el gametocito. Se fijan, estos gametocitos son esféricos, pero no ocupan todo el espacio del glóbulo rojo, ¿no? Aquí, además que los glóbulos rojos se deforman en parte, por lo tanto eso lo hace ser diferente, ¿ya? Esférico, ¿no? Ahí está la cromatina y los gránulos de Schaffner. Veamos el ciclo biológico. Va a presentar dos tipos de huésped, por lo tanto esto es un ciclo heteroxénico, que no hay que olvidarlo, y tenemos como huésped definitivo es el mosquito Anopheles, o sea, la mosquita, porque ahí se va a generar la parte reproductiva, digamos, la unión va a ocurrir de el macrogameto con el microgameto y van a formar el ooquiste. Y van a después producir los esporozoitos. Por lo tanto, el mosquito Anopheles es el huésped definitivo y el hombre es el huésped intermediario. Y acá esta parasitosis es una parasitosis muy estricta. ¿En qué sentido? Estricta con respecto a los huéspedes, ¿no? Acá es el Anopheles, la hembra, ¿no es cierto? Y acá el huésped intermediario es el hombre. Y no, aquí no hay otros reservorios. El único que se afecta de forma específica es el hombre. Tenemos que vamos a observar en el ciclo biológico una fase preeritrocítica y una fase eritrocítica en este huésped intermediario. Van a haber dos fases. Y la especificidad de huésped es muy estricta, que es lo que yo le decía. Son muy específicos con respecto al huésped. ¿Eh? Acá tenemos el ciclo y vamos a ver, ¿no es cierto? Este es el ciclo en el mosquito, que se venía en el huésped definitivo, y obviamente el ciclo en el hombre, ¿no es cierto?, que va a ocurrir con un ciclo preeritrocítico y un ciclo eritrocítico que es de tipo asexual, ¿ya? Acá en el ciclo, cuando vamos a partir aquí, ¿cierto? El mosquito, la mosquita pica al huésped intermediario, que es en el caso del hombre, lo va a picar. Al picarlo para extraer la sangre, porque es hematófaga, va a ingresar los esporozoitos que están, ¿no es cierto?, ubicados en las glándulas salivales del mosquito. Estos esporozoitos van a introducirse directamente al torrente circulatorio, pero en ese primer ingreso no van a afectar a la sangre, digamos, a los hematíes.
lo que va a pasar es que a través del torrente circulatorio ellos se van a ir a el hígado, en el hígado. Y ahí se va a dar inicio al ciclo preeritrocítico, ¿no? Donde se va a formar esquizonte, ¿ya? Que una vez que se forman, van a ser liberados, ¿ya? Van a ser liberados y se van a ir, ¿no es cierto?, a ingresar estos merozoitos a los hematíes. Ingresa, en el caso del, exceptuando el falciparum, ingresa un merozoito por glóbulo rojo, ¿no? Aquí se va a generar lo que ya dijimos, vamos a tener el trofozoito joven, ¿no es cierto? Vamos a tener la generación de este trofozoito joven que va a ir madurando para formar el trofozoito, y este trofozoito va a originar estos esquizontes. Un esquizonte en el caso de que ingresa uno, exceptuando el falciparum. Bueno, este esquizonte, ¿verdad?, que está acá, se va a romper, porque va a liberar a estos merozoitos que van a salir al torrente circulatorio y que ellos pueden ir a iniciar este ciclo, ¿no? Este mismo ciclo, ingresan al glóbulo rojo y van formando toda la etapa y vuelven a liberar. Y en uno de estos, algunos no van a ir a continuar a hacer esta etapa, sino van a ir a formar, ¿no es cierto?, en cada glóbulo rojo los gametocitos, ¿ya? Y quedan estos gametocitos en la sangre. Si este individuo infectado, ¿no es cierto?, es nuevamente picado por un anófele, ¿verdad?, lo que va a ocurrir es que va con la sangre que extraiga el insecto, van a ir estos gametocitos. Y esos gametocitos, al llegar, ¿no es cierto?, al organismo del anófele, vamos a tener entonces que el microgametocito va a liberar, ¿no es cierto?, los gametocitos, los micro, van a organizar, y ellos van a fecundar al macrogametocito, al femenino, ¿no? Esta es una reproducción de tipo sexuada, y vamos a tener que se va a formar un cigoto, o sea, un huevo. Este huevo tiene una característica diferente a la que hemos visto hasta ahora en los coccidios. Este se llama ookineto, ¿ya? Ookineto, es decir, el O recordemos que es de huevo, y el kineto viene de movilización. Entonces, ¿por qué? Porque este es un huevo que puede moverse, ¿ya? Que tiene movilización y va a penetrar, ¿ya?, aquí, a la parte, ¿no es cierto? ¿Se fijan dónde se introdujo el sistema digestivo? ¿Ya? Y ahí se va a formar, ¿qué cosa? Este ooquiste es ookineto, no lo olviden, porque tiene las características, va a formar en su interior, va a formarse el blasto, ¿no es cierto? Se van a formar los esporoquistes, va a ir madurando hasta que forma los esporozoitos, el esporoquiste con los esporozoitos que vamos a tener, que acá se liberan, y estos esporozoitos se van a ubicar a las glándulas salivales del mosquito. Estos esporozoitos quedan acá esperando que se vuelve a alimentar, ¿no es cierto? El anófele va a ir a alimentarse y van a salir estos esporozoitos y van a ingresar y empieza, ¿no es cierto?, Entonces, estos son el ciclo de vida que tenemos. Huésped
intermediario, huésped definitivo. 2 ciclos acá, ¿no es cierto? Un preeritrocítico, que es en el hígado, y un ciclo eritrocítico, ¿no? Donde va a ocurrir, obviamente, la formación de los gametocitos, ¿ya? Y se va a ir multiplicando. Esto que uno ve acá, cada vez que se infecta el glóbulo rojo y hace todo este ciclo y libera, es cuando se produce el acceso febril. Ahí la fiebre va a aumentar, va a subir, ¿cierto? Y digamos, en el falciparum se mantiene generalmente alta, ¿no? Los otros baja y vuelve a subir. Y esto es cuánto demora, esto está en relación a cuánto demora esto en ocurrir. O sea, en lo que ocurre en 48 horas, ¿ya? Quiere decir que se demora 48 horas desde que se infecta hasta que se libere. Si ocurre, como en el caso de la cuartana, en 72 horas, quiere decir que eso es lo que se demora en realizarse este ciclo. ¿Ya? Por ejemplo, el falciparum puede hacer el ciclo en 48 horas y en 24. Por lo tanto, por esa razón, también casi no alcanza a lograr, ¿no es cierto?, bajar para volver a subir. Acá estamos mostrando lo mismo, ¿no es cierto? El ciclo en el hígado, la liberación, ¿verdad? Acá está el mosquito, que está dejando estos porozoitos que se van al hígado. Acá estos ya se liberan, estos esporozoitos infectan el glóbulo rojo, ¿no es cierto? No son esporozoitos, perdón. Estos son los esporozoitos, estos que salen del esquizonte, son los merozoitos, que van a ingresar al glóbulo rojo, ¿no es cierto? Y se van a ir transformando hasta formar trofozoitos, forman el esquizonte, se libera, el ciclo puede seguir en el glóbulo rojo, pero también puede, ¿no es cierto?, formar los gametocitos. Lo que ocurre en el mosquito, tenemos los gametocitos, ¿verdad? Porque acá se puede formar estos gametocitos y van a formar un quiste, ¿no es cierto?, que va a quedar, es móvil acá y va finalmente formar los esporozoitos que van a quedar en las glándulas salivales del mosquito, ¿no? Aquí está el ciclo sexual, ¿no es cierto?, del Anopheles. El ciclo bioepidemiológico, tenemos lo que ocurre, ¿no es cierto? Acá tenemos un niño de raza negra porque ellos están más expuestos, ellos tienen mayor, digamos, predisposición a adquirir la parasitosis, además que son de zonas donde se encuentran este mosquito, ¿no? Y ahí tenemos la afección al hígado, los glóbulos rojos, el mosquito y así sucesivamente. Es un ciclo bioepidemiológico y este es el interno, ¿no es cierto?, que llega, ingresan al hígado, ¿verdad?, forman esquizonte, liberan merozoitos, estos infectan la hematía y van a venir a dar la vuelta, van a tener el esquizonte, liberan los merozoitos que pueden seguir este ciclo y hasta formar también, ¿no es cierto?, de acá, está mostrando, y este caso es del falciparum, porque está mostrando la formación de, ¿no es cierto?, los gametocitos. Y acá el anófele, que al picar, ¿no es cierto?, está extrayendo con la sangre a estos gametocitos que van a formar este cigoto o quineto, ¿no? Lo que dice eso, ¿no? Forman el huevo, ¿no es cierto?, se cubre de una membrana quística, pero tiene la capacidad de movilizarse y libera después los esporocitos que quedan acá y tenemos el ciclo bioepidemiológico cerrado. Veamos la patogenia. ¿Alguna duda? Disculpe, yo tengo una duda. ¿No? Sí, el oquineto se introduce en la pared del intestino Sí, del se mosquito habla, o en el del estómago.
es que se habla del estómago del parásito. ¿Ya? Como que tiene un estómago. En esa aparece e introduce. Porque los insectos tienen, acá no distinguimos mucho, por ejemplo, esófago ni nada, ¿no es cierto? Son más bien su órgano, el intestino es más bien un tubo, pero acá tiene un pequeño ensanchamiento donde se introduce en la membrana para ir ahí poder continuar el ciclo. Sí, lo vas a encontrar como estómago, porque aparece así en los ciclos también. Ya, gracias, profe. ¿Alguna otra duda, Nae? Bueno, vamos a continuar con la patogenia y obviamente que vamos a tener que hay varios efectos que van a estar relacionados. Los procesos patológicos que se vayan a producir se van a relacionar obviamente con la vida que tiene este parásito en el web, ¿no? Y así tenemos, importante que se relaciona, es el número de parásitos, cuán infectado puede estar el individuo. El grado, y esto está dado, ¿no es cierto?, el número de parásitos con el grado de multiplicación y la invasión que realiza hacia los glóbulos rojos, porque ahí es donde aumenta más el número, ¿no? Cuánto es capaz de multiplicarse y cuánto, ¿no es cierto?, puede invadir a los glóbulos rojos. Y está obviamente relacionado con la liberación de los merozoitos y los productos residuales, porque el parásito cuando está en el glóbulo rojo tiene que alimentarse, ¿no? Para poder multiplicarse, y ahí hace algunos cambios en la hemoglobina, ¿ya? Entonces van a haber cambios que se van a producir por estos hechos. ¿Quién también va a responder acá ante ¿no es cierto?, lo que el parásito está realizando, invadiendo los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, es el sistema linfoide macrofágico del vaso, del hígado y de la médula ósea, ¿ya? Esos son los que van a responder. ¿Cómo van a responder ellos? Van a responder a través de una intensa actividad fagocitaria, es decir, fagocitar a estos glóbulos rojos, ¿no es cierto?, en el caso de a nivel de el vaso, ¿no?, de los que están infectados. Van a reaccionar, obviamente, con una intensa actividad fagocitaria. Van a fagocitar cuando los glóbulos rojos se rompen, van a liberar lo que está dentro. Y de lo que está dentro vamos a tener estos productos residuales, que son uno que se llama el pigmento malárico, ¿no? Y obviamente esos gránulos de Schaffner o Morero. Entonces vamos a tener acá que reaccionan con una intensa actividad fagocitaria de los glóbulos rojos parasitados, ¿no? Porque van a tener otras condiciones. Van a fagocitar la hemozoína o pigmento malárico, que es lo mismo. Se llama hemozoína o pigmento malárico, que es oscuro. Ese es el cambio que se ha producido en la hemoglobina del glóbulo rojo, porque dentro del glóbulo rojo está la hemoglobina y también está el parásito. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? ¿Cómo va a producirse cambio, ¿no es cierto?, en el paciente infectado a nivel de vaso, hígado, médula, aumento del tamaño del órgano? Por ejemplo, aquí vamos a tener, ¿no es cierto?, un aumento del tamaño del hígado, que obviamente al reaccionar está trabajando mal, ¿no? Y se va a
a producir, obviamente, un aumento del tamaño, ¿no? Del vaso, del hígado. Las vísceras van a estar negruzcas. ¿Por qué? Porque al destruirse los glóbulos rojos parasitados, cuando llegan al estado, ¿no es cierto?, de, digamos, de liberar a los merozoitos, se rompe el glóbulo rojo, entonces va a liberar lo que yo les decía, el pigmento malárico, que es oscuro, ¿no? Casi negro, y al ser absorbido, ¿no es cierto?, por los órganos, estos órganos van a tomar un color negruzco, ¿no? Porque esa es la reacción que ocurre, ¿no es cierto? La respuesta es que el sistema linfoide macrofágico absorba, ¿no es cierto?, estos contenidos que se liberan. Y eso, lógicamente, lo que puede ocurrir, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la médula ósea, ocurrir en el hígado, en el vaso generalmente lo que va a, ¿no es cierto?, a fagocitar son los glóbulos rojos parasitados más la hemozoína. Ya. Esto es una cosa que tenemos un resultado. Un aumento del tamaño de los órganos, una hepatomegalia, por ejemplo, una esplenomegalia, ¿ya? Y las vísceras van a tomar un color negruzco, con la absorción del pigmento y por el trabajo que se va a producir al tratar de, ¿no es cierto?, de fagocitar y poder eliminar estos glóbulos rojos parasitados y los pigmentos. Pero también vamos a tener otro elemento que se va a alterar, que son los glóbulos rojos, como esto parásito afecta directamente a los glóbulos rojos y los destruye, vamos a tener número de glóbulos rojos destruidos y cambios también en el glóbulo rojo. El número de glóbulos rojos destruidos, vamos a tener una anemia progresiva, rápida y grave, dependiendo del agente infeccioso que está causando la malaria. Es mayor y muy rápida con falciparum. Con viva es un poco más lento, ¿no? Y obviamente con el oval también va a ser más lento, se demora más tiempo en destruirse el glóbulo rojo para liberar los merozoitos. Y tenemos, lo que yo le decía, la alteración física de los hematíes. El hecho de que los hematíes van a cambiar, algunos de tamaño, otros no, pero que tienen algo diferente en su interior, los hace tener una alteración física distinta que vamos a tener que se van a aglutinar con facilidad. Ustedes saben que el glóbulo rojo, que tiene esa forma típica, ¿no es cierto?, como de un neumático, ¿no?, porque tiene una forma especial, permite que ellos se puedan apilar. Y eso es necesario para que puedan circular, ¿no?, por el torrente circulatorio, se apilan. Pero esa pila, que le llaman pila en moneda inclusive, eso rápidamente se puede soltar, ¿no? No queda aglutinado, adherido. Acá, como pierden esa alteración, se alteran físicamente, entonces se aglutinan con facilidad, ¿ya? Ya no pueden fácilmente formar, ¿no es cierto?, esas pilas, ¿ya? Y se van a aglutinar. Ahora, el hecho de que se aglutine hace que se adhieran al endotelio de los capilares. ¿Qué va a significar eso? Va a significar que van a bloquear a los capilares, van a estar bloqueados por estos hematíes que no se pudieron, ¿no es cierto?, formar sus pilas normales. Están aglutinadas, como formar coágulos. ¿Ya? Disculpa que se me abrió una cosa. El bloqueo de los capilares por los hematíes. Y entonces
va a haber una mala circulación sanguínea, porque va a estar bloqueados los capilares, ¿no es cierto?, por estos grumos en el fondo, llamémoslo así, aglutinación, por la aglutinación de los hematíes. Hay mala circulación sanguínea que obviamente afecta a los órganos, ¿no es cierto?, porque va a estar a nivel de los órganos. Y va a haber entonces, si no le llega el oxígeno, para que haya el intercambio, ¿no es cierto?, que es lo normal, se va a producir anoxia de los tejidos. Y si se produce anoxia de los tejidos, tenemos lesiones irreversibles en el órgano. Claro, porque se van destruyendo, el tejido al no recibir la oxigenación adecuada, se van dañando. Y también vamos a tener lo que ocurre con la fiebre durante el acceso febril, ¿no? Aquí vamos a tener que, como resultado, cuando se produce el acceso febril, aumenta el potasio, aumenta la glucosa y el colesterol. Y disminuye el fósforo y las proteínas. También van a haber cambios, ¿no es cierto?, que se van a producir a nivel del metabolismo. Anatomía patológica, estos son cortes. Este es un órgano, el cerebro de un individuo, obviamente, una necropsia que se hizo, ¿no es cierto? Así cambió el color, ¿no? Corte con pigmento, esto que está aquí son los pigmentos, pigmento malárico o hemozoína. Vaya a verlo bien, ¿no es cierto? En alguna prueba le podemos poner algunos cortes y ustedes tienen que reconocer que esto es pigmento malárico. Aquí también pigmento de hemozoína, este es un corte de vaso, ¿no? Todo eso que está ahí son pigmentos. La sintomatología va a estar dada por el acceso intermitente de fiebre, que es el paroxismo febril, ¿ya? Los accesos febriles reciben el nombre de paroxismo febril por tener esa dinámica, ¿no es cierto?, en el tiempo, cada 48 horas, cada 24, cada 72. Con la anemia hemolítica, que puede ser muy aguda, ¿no es cierto? Pueden haber mucha destrucción de glóbulos rojos, puede ser una anemia grave, ¿no es cierto?, de que están los glóbulos rojos hemolizados, ¿ya? Dependiendo, obviamente, como yo le decía, del parásito y también, obviamente, del individuo, ¿no es cierto?, con respecto a su inmunología. Va a haber la hipertrofia esplénica y tenemos entonces que al inicio hay un curso inaparente, es decir, no hay nada, es como sintomático, no se siente. ¿Por qué? Porque primero tiene que ir, va a pasar al hígado y después empieza a afectar a los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, para poder, ya tiene que haber destruido una cantidad para que se empiece a notar. Al inicio el curso inaparente, puede haber cansancio, falta de apetito, dolores musculares propios de cualquier, ¿no es cierto?, digamos, a veces inicio de cualquier afección. Dolor óseo y comienza el ataque inicial primario, en el cual vamos a tener el acceso febril intermitente. Intermitente porque sube, baja, ¿no? 48 horas para viva, falciparum oval. 72 horas para malaria, ¿no? Ahí por eso que es cuartana y terciana. Pero el falciparum puede hacer también a 24 horas, ¿no?, porque es más rápido y puede dañar más, por eso mismo. El diagnóstico está dado por gota gruesa, que ya la conocemos, frotis teñido, extendido, ¿cierto? También serología, en la cual se puede utilizar IFI, HAI, ELISA,
¿cierto? O sea, se puede utilizar la inmunofluorescencia indirecta, la hemaglutinación indirecta, el ELISA y obviamente el PCR. Ahí tenemos la gota gruesa. ¿Ya? Esta gota gruesa, acá lo que más ayuda también que se saque la hemoglobina y entonces ahí se liberan las formas morfológicas que podemos encontrar, porque nos encuentran todas las formas morfológicas de todos los parásitos en la sangre y de todas las especies, digamos, ¿no? Y para facilitar la observación. En los frotis teñidos, nosotros lo que vamos a encontrar es dentro de los glóbulos rojos van a estar las formas, la morfología. Acá tiene mejor rendimiento, por ejemplo, que en Chaga, porque si están bien infectados los vamos a encontrar en los glóbulos rojos. De todas maneras, este es más de concentración, por lo tanto, este tiene mejor que este. Y tenemos acá visibilidad bastante escasa, ¿no? Pero cuando dentro del glóbulo rojo están los elementos, para indicar solamente que los vamos a buscar dentro del glóbulo rojo. Estos son glóbulos blancos. Acá este es el diagnóstico de frotis de Vivax y miremos con calma. Aquí tenemos un trofocito joven, ¿cierto? Que tiene la forma de anillo muy delgadito y el gránulo de cromatina. Esto que está acá es esquizonte, ¿ya? Son esquizonte. Aquí, no, estos son glóbulos blancos, ¿eh? Para no confundirse. Aquí también es un esquizonte. Y aquí tenemos gametocito. Ahí está el gametocito. Acá está el otro gametocito. Este más que gametocito, sí, gametocito. Este es masculino, este es femenino. Y tenemos acá horizonte. Bueno, este está en cambio. No. Ya. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a observar. Esto está dentro de un glóbulo rojo. Lo que pasa es que el VIDAS deforma el glóbulo rojo también. ¿No? Son dentro de un glóbulo rojo. Esto también está dentro del glóbulo rojo, no hay ninguno afuera, ¿no? Y este es el que nos da el indicio. Se observa cuando uno lo observa, pero esto se observa con inversión, ¿ya? Se observa. Cuesta un poco a veces ubicarlo, va a depender también de la cantidad de parásitos que hay. Acá tenemos, ¿cierto?, frotisanguíneo, acá tenemos el trofocito joven, ¿no? Este no es nada. Este glóbulo rojo, este puede ser hasta una plaqueta, mucho más chiquitita. Acá es como algo inicial que no está muy claro, pero es para mostrar más bien el trofocito joven. Bueno, acá vamos a ver las diferencias del comportamiento de las especies. Esto es con respecto a lo que yo voy a encontrar, ¿no es cierto? Vamos a ver cuáles son sus diferencias. Glóbulos rojos que infectan, el VIDAS infecta los inmaduros. ¿Qué significa los inmaduros? ¿No es cierto? Los que todavía pueden tener, ¿no es cierto?, en su interior, vamos a tener que no van a tener, la madurez del glóbulo rojo está en relación a la cantidad de hemoglobina, ¿verdad? Y obviamente no tiene núcleo, está nucleado, pero este parásito puede infectar los que están en formación, que son los reticulocitos, ¿no? Los anteriores, que no están inmaduros, los reticulocitos, y los glóbulos rojos maduros. Eso es lo que infecta. Obviamente que de ahí parte, ¿no? Infectando a los inmaduros, y obviamente que va a hacer su ciclo, ¿no es cierto?, dentro de ese glóbulo rojo. El falciparum afecta a cualquier edad, es decir, glóbulos rojos inmaduros, maduros y envejecidos.
Recordemos que los glóbulos rojos viven hasta más o menos promedio 120 días. El malaria, glóbulos rojos viejos. O sea, y el oval no está muy claro cuáles son los que infectan. La alteración que le hacen al glóbulo rojo, el virus lo hipertrofia, ¿no? Y al hipertrofiarse se decolora, porque hipertrofiarse es crecer de tamaño, no va a crecer, no aumentar la hemoglobina, va a crecer de tamaño, entonces se van a ver más decolorados. El falciparum no los altera, ¿no? Van a estar como normales, porque uno también ve a los hipertrofiados los que rodean, no solamente los que están con el parásito. En el malaria uno va a ver que, a pesar de que use la misma tinción para los distintos, acá los glóbulos rojos se van a ver más oscuros, ¿no? Y el oval los hipertrofia, que fue lo que vimos, ¿no es cierto?, que tenía como deshilachado, uno de se alarga, ¿no es cierto?, y se deshilacha uno de los extremos. Las formas morfológicas que están en la sangre, que ustedes pueden observar en la sangre, son todas. ¿Qué significa todas? Trofosodito joven, trofosodito maduro, esquizonte y gametocito. En el falciparum solo se puede observar los gametocitos y los zoitos jóvenes, es decir, los jóvenes, esos anulares, ¿no es cierto? Y los gametocitos. No se observan los trofosoditos maduros, ni tampoco los esquizontes. De acuerdo a lo que se dice, el esquizonte queda atrapado a nivel pulmonar. Cuando la sangre pasa a nivel pulmonar, quedan como atrapados ahí, continuando obviamente su ciclo, porque si no todos morirían ahí y chao, no. Continuando su ciclo. Y entonces es lo que se va a observar en los frotis o en la gota gruesa, ¿no es cierto? Es lo que vamos a observar al mirarlo al microscopio. Acá están todos, ¿no? Tanto en el oval como en el malaria, todos igual que en el viva. Duración del ciclo, 48 horas, como habíamos dicho, 72 para el malaria, 48 para el oval, y de 24 a 48 horas el falciparum. Y tenemos que ciclo preeritrocítico, que es el que ocurre a nivel hepático, todos ellos pueden repetirlo. El falciparum no. El falciparum solamente hace un ciclo en el hígado. O sea, llega el merozoito, ¿no es cierto? El esporozoito, perdón, llega, se produce el ciclo, el esquizonte, se liberan los merozoitos y esos merozoitos inmediatamente se van al torrente circulatorio, a hacer el ciclo eritrocito. En cambio, en estos de acá, pues hacen un doble ciclo. Por eso además son menos dañinos que este. Que lo puede hacer más rápido, ¿no es cierto? El ciclo hemático, eritrocítico, y acá, ¿no es cierto? Puede, lo hace inmediatamente, ya haciendo el primer ciclo, el eritrocítico en el hígado, ya de ahí continúa afectando a la sangre. Tratamiento, medidas de sostén. Hay que combatir la fiebre, porque acá las fiebres son sobre 40 grados. Se deben realizar transfusiones sanguíneas para recuperar. El paciente entra en reposo, este paciente no puede trabajar. Este es inhabilitante hasta que recupere, ¿no es cierto?, la anemia, haya sido tratado, haya frenado de su parte, por su parte también, desde el punto de vista inmunológico. Es invalidante, ¿no? Hay que nutrir y ello para recuperar todo lo
elementos necesarios para también recuperar los glóbulos rojos. Por eso se le tiene que dar fiebre, proteínas y vitaminas. Con respecto a los medicamentos, está la cloroquina, que era la que más se usaba antiguamente, ¿no? Con eso lograban bajar las crisis febriles que venían, porque obviamente permitía eliminar a los parásitos. La mefloquina, la quinina era lo que se usaba, la quinina primero. Después apareció la cloroquina, que es un derivado de la quinina. Todos son derivados de la quinina. Estos son, ¿no es cierto?, para atacar a los que están en circulación, y esto es el esquizonticida, que va a eliminar a los esquizontes, tanto que están formados en nivel sanguíneo y los tisulares que se forman en el hígado. Anterior, ¿ya? En lo anterior tenemos la profilaxis, destrucción de gametocitos en el enfermo palúdico, protección de la picada, que se refiere, por ejemplo, a usar, ¿no es cierto?, estas mallas que colocan en los sectores, en los lugares donde existe una alta prevalencia del mosquito, ¿no? Esta es la forma característica de pararse que tiene, para que uno reconozca, porque el zancudo que queda paralelo a la muralla no tiene que ver, ¿no? Esa es otra especie. Este que se para así, ¿no? Con esa forma de pararse corresponde al anófilo. Eliminar al vector dentro de lo posible. La educación sanitaria para que la gente se proteja y no deje aguas detenidas y todo lo que permite, ¿no es cierto?, así, el aumento de este mosquito que sería el agente transmisor. Método de diagnóstico en las zonas endémicas, debieran estar, hoy día tienen que estar, sobre todo con la migración, todos debieran estar preparados para diagnosticar. Los medicamentos preventivos. Y bueno, vacunas. Nosotros sabemos que existen varias vacunas que se han ido preparando, se ha gastado bastante dinero, ¿no es cierto?, en generar vacunas, las cuales no han sido exitosas. Han durado un tiempo y después no han sido protectoras, con el objeto de las partes donde hay una prevalencia tan alta que afecta a muchas personas. Obviamente la vacuna sería la solución, pero como les digo, no han durado el efecto mucho tiempo y han fracasado, y no sé en este minuto realmente no si habrá alguna en funcionamiento. Y esa sería la clase, ¿no es cierto?, de malaria. Ya.